Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy despedimos ya junio, ya se nos acaba el mes de junio, ya empieza julio, empezamos el verano. Bueno, vamos a hablar de literatura, eso a ustedes les gusta. Si además les digo que vamos a hablar de una novela que habla sobre historia y que en esa historia hay, bueno, pues thriller, misterio. O sea, vamos a hablar de novela negra histórica. Y si además le digo que vamos a hablar con Juan Palao, pues seguro que les apetece muchísimo escucharle. Vamos a saludarle a Juan Palao. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy fenomenal y además contentísimo de volver a hablar contigo y sobre todo para hablar de un nuevo libro. Sí, igualmente. Un libro además que lo he calificado de novela negra histórica, porque tú no renuncias a la historia, quieres hablar de la historia y además has metido una trama de misterio, de intriga dentro de esa historia. Sí, claro, tú ya me conoces y al igual que el primer libro hay que hacer algo novedoso. Sí. Si no se hace algo novedoso y se escribe un libro al estilo no sé, con todos mis respetos, de todo lo que se ha hecho en Arthur Conan Doyle, Agatha Christie. No, yo desde mi más baja humildad quería hacer algo novedoso, diferente. Evidentemente no puedo renunciar a la historia porque soy un escritor que tengo que poner historia siempre o centrar al lector en un contexto histórico claro para que sepa dónde está y a partir de ahí escribir una novela negra. Una novela negra pues, todos tenemos en la cabeza por las películas de cine negro, novela negra. No, esto es el look, pongamos un look de 1800 y pico, 1880, jubileo de la reina Victoria, aunque realmente la novela yo la sitúo para que el lector esté centrado claramente en octubre de 1640 es cuando empieza la historia, que es con el enfrentamiento de Carlos I con Cromwell. ¿Por qué? Bueno, no te voy a contar, no quiero contar la novela, ¿no? Porque sería una novela negra con un tema de suspense, pues no se puede contar, ¿no? Pero sí, un poco el planteamiento es ese, un poco se sitúa en una mansión clara, la clásica manor inglesa, y para darle un poco de contexto a esto hay que saber de dónde viene, ¿no? Por eso la sitúo en octubre de 1740, cuando con el enfrentamiento de Carlos I, Estuardo, con Cromwell. Bueno, vamos a decir el nombre, que eso me ha costado un poquito, que es Gloucestershire, Ira y Venganza. Eso es, Gloucestershire, Ira y Venganza, sí. La verdad es que, bueno, ustedes recordarán también que hablamos con Juan Palao del libro anterior suyo, que era La fuerza de los vencidos, que también tiene lo suyo. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Yo sé que, claro, cómo el tema se inicia en el siglo XVII y luego se desarrolla en la época victoriana. Ese viaje de casi 2 siglos, ¿cómo lo haces? Bueno, realmente igual es un poquito tópico en algunos escritores el situar al lector muchos años antes de lo que va a ocurrir realmente para que tenga una base sobre la que sustentarse. La base en la que está sustentada esta novela es básicamente toda la trama, todo el nudo está entre Londres y Gloucestershire. Gloucestershire es un ducado, uno de los títulos del rey o de la reina de Inglaterra, y yo lo sitúo primero en 1640 porque a raíz de todo el follón que se organizó, que es un momento único en la historia de Inglaterra, ¿no? Aquellos años en los que el Lord Protector Oliver Cromwell instaura una dictadura y es el único momento en toda la historia de Inglaterra que no hay monarquía. O sea que es un hecho completamente novedoso, único, no es novedoso, único en la historia de Inglaterra. Y yo lo sitúo ahí porque con todo el follón que sería la guerra civil, bueno, Sir Edward Hyde como asesor del Carlos II, el hijo de Carlos I, ajusticiado por Cromwell cuando le cortaron la cabeza, cuando sacaron aquella famosa frase que no sé si era apócrifa o no, cuando dicen
mirad la cabeza, aquí tenéis la cabeza de un traidor. Bueno, no sabemos si esto será cierto o no. El tema está en que Carlos II, su hijo, pues luego vuelve y como dádiva encarga a Christopher Wren, que fue uno de los grandes arquitectos ingleses, constructor de la Catedral de San Pablo, la reconstruyó después de la peste, que hubo un incendio famoso en Inglaterra, pues le encarga y le regala, pues le dice que construya una mansión donde él quiera y que se la va a regalar a Sir Edward Hyde como asesor y como el mayor amigo que tuvo su padre antes de su muerte y después de él, cuando estuvo exiliado en Francia. Bueno, se construye la mansión y es lo que da pie a decir, la mansión se ha construido por todo esto que ha ocurrido. Pasa por una serie de manos hasta que en 1888, después del jubileo de la reina Victoria, empiezan a ocurrir los hechos que yo narro ya y empieza el suspense e inclusive el miedo, inclusive el terror que yo incluyo dentro de la novela, hasta el desenlace final, que no se sabe hasta la penúltima línea de la última página del libro. Sí, porque además todo el mundo, cuando lees el libro, estás pendiente de tratar de adivinar quién es el asesino y no lo consigues. No. Está muy bien oculto. Fíjate si es curioso de que yo, tú sabes que yo escribo a mano. Sí. Y bueno, tengo a mi mujer, que es una máquina, nunca mejor dicho, escribiendo en el ordenador. Ella misma, yo escribía a mano, ella misma me lo iba pasando, y ella misma me iba preguntando, decir, dame alguna pequeña pista, ¿no? Yo, no, va a ser posible, ¿no? Hasta ella misma me dijo, faltan 3 páginas y todavía no sé quién es. Bueno, pues habrá que llegar al final, ¿no? Esa es la gracia del tema, si no tendría ninguna, ¿no? Tenías que haber alargado un poco más la agonía y haber dicho, déjame, las últimas 3 páginas las escribo yo. No le digas. La tengo machacada con el ordenador, pero tenía que ser así, no podía ser de otra manera. No es el clásico, ¿quién es el asesino mayordomo? No, bueno, puede ser, no sé. No lo quiero. Oye, realmente, además en la historia, claro, cuando desaparece la monarquía de Carlos I de Estuardo, es cierto que luego ahí cambia la monarquía de forma absoluta. Ya se convierte más en monarquía parlamentaria y ya desaparece de Inglaterra la monarquía absolutista. Claro, el enfrentamiento real que hay ahí, bueno, y empieza, aparte, es que estamos en un contexto en el que el Parlamento se había reunido. Yo empiezo en 1740, pero 12 años antes, llevaba 12 años sin reunirse el Parlamento, porque el rey de Carlos Estuardo era el clásico rey absolutista total, o sea, de libro. Pero, sin embargo, pues en ese momento intenta reunir al Parlamento, bueno, ¿por qué? Porque le amenazan, hay una amenaza escocesa de invadir Inglaterra. La corona no tiene dinero y convoca al Parlamento nuevamente para pedirle 1.000.000 de libras para formar otro ejército. Para eso llama al primer conde de Strafford. Conde Strafford dice que su ejército pues está languideciendo en las marismas y en los pantanos de Irlanda, como no podía ser de otra manera, porque había que aplastar la religión católica, a Roma, sin ninguna duda. Pero claro, con la iglesia hemos topado, Sancho, como dice don Miguel, se topa con los puritanos. Y no voy a contar ya lo que hicieron los puritanos en Boston, en Estados Unidos, cuando llegaron, porque ya nos liaríamos demasiado, ¿no? Pero se topa con los puritanos y se topa con gente con tanta enjundia como puede ser Oliver Cromwell o Henry Ireton o John Hampden, gente muy seria, ¿no? También es verdad que había bastantes nobles, como Fairfax, Essex, Manchester, gente muy seria, que evidentemente estaban por la labor de que Inglaterra pues, tuviera una democracia como mal la describía Carlos I, que por eso le costó la cabeza, que era una bufonada griega que atribuía calidades, como decía él, no cualidades, sino calidades, a zapateros y otros bigardos, ¿no? Como él lo decía, ¿no? Sin saber que eran esos bigardos y zapateros los que hubieran defendido primero al rey de Inglaterra. Pero realmente ahí hay una pequeña lucha de poder, claramente, ¿no? Que el rey no cede y es capaz de llegar a una guerra civil para perpetuarse en el poder. Y evidentemente le cuesta la cabeza. Es impensable esto. En una Inglaterra, lo que se le permite a la monarquía inglesa, que no se le permite a ninguna otra, es que, bueno, aquí en España sería impensable lo que se le permite a la monarquía inglesa, al monarca español.
bueno, pues le llegaron a cortar la cabeza. Es que es impresionante lo que llegó a hacer. Pero bueno, luego es verdad que todo se revolvió. Luego los juzgaron, de hecho a Cromwell lo colgaron en efigie. Bueno, todo se revolvió, todo se dio la vuelta y chimpún, volvió otra vez Carlos II, se hizo rey, volvieron a su ser, pero ya volvieron, como tú bien has dicho, con una monarquía parlamentaria. Esto, bueno, cambió evidentemente las normas, ¿no? Luego ya saltamos en el libro 200 años, nos vamos a la Inglaterra del Imperio Británico, que ya no tiene nada que ver. Ya es el Imperio Británico, estamos hablando de la reina de Inglaterra, reina de Irlanda, imperatriz de la India, en fin, es un contexto, revolución industrial, para nada, no tiene nada que ver. Mucho. Pero situar un poco la situación. Y vamos a encontrarnos desde el esplendor de los grandes palacios, del esplendor de las grandes fiestas, al terror, como tú has dicho, de asesinatos y de cosas muy raras que ocurren. Pues sí, la verdad es que yo paso de... para mí es lo que tiene lo mejor la novela, es que evidentemente a pocos kilómetros del Londres más profundo, al lado del río, bueno, nombrémoslo, de Whitechapel, ¿no? Sí. Que hoy sigue existiendo, ¿no? Lo que hemos tenido la oportunidad de estar en Londres y hacer el tour nocturno, pues te sigue, parece que has ido 200 años atrás. Es auténticamente, bueno, pues la niebla sigue siendo la misma, los adoquines lo mismo, las farolas siguen siendo igual. Puedes tomarte una pinta de cerveza tibia en el Oxford Arms todavía, con lo cual parece que has vuelto atrás, ¿no? Y sin embargo, a 3 o 4 o 5 kilómetros tienes los palacios de Beltrevia. Es decir, bueno, pues, bueno, esto también ocurre aquí, ¿eh? También nos ocurre en Madrid, nos ocurre. Pero ese Londres tiene algo que no tienen otras ciudades. Yo estoy enamorado de Madrid, estoy enamorado de Madrid y los Austrias, como tú muy bien sabes, pero Londres tiene algo, es evidentemente, y lo que yo describo aquí, pues es esa diferencia, ¿no? Y que no todo lo malo ocurre en los sitios de más baja calaña, no, que va, en las fiestas, sobre todo por la hipocresía de la aristocracia inglesa, ¿no? Fíjate hasta qué punto llegaba la hipocresía aquella, que la reina de Inglaterra, la doña Victoria, pues después de morir su esposo, del que estaba muy enamorada, tuvo un querido, que era Abdul Karim, aquel hindú que estaba ahí, y ordenó tapar todas las patas de las mesas del palacio porque decía que inducía a los hombres, imagínate aquí, a iconos fálicos. O sea, era una hipocresía tal que era impresionante, ¿no? Pero bueno, esta era la Inglaterra de entonces, ¿no? Maltratando a sus hijos a los miles de prostitutas que había, cientos de prostitutas hacinadas en un barrio malsano como Whitechapel, y a pocos kilómetros en Beltrevia con unas fiestas raras que te puedes imaginar. Así era. Igual sigue siendo ahí, ¿eh? No te puedo decir. No lo sé. No lo sé, pero yo creo que hay cosas que no cambian demasiado. No, hay quienes citan, ¿no? En las carreras, todos vestidos de maravilla y la gente muriéndose de hambre. Sí. En las minas todavía. Sí. Las minas todavía. Sí, la verdad es que es tremendo. Oye, ¿cómo combinas los personajes reales con los personajes ficticios? Es complicado, pero porque aquí, evidentemente, al igual que La Fuerza de los Vencidos, en lo que yo sé, todo es cierto, es verídico. Aquí es complicado, pero basándose en la historia que te he ido comentando, el lector no va a saber, no va a lograr adivinar o saber si los personajes ficticios que yo pongo aquí lo son o no. Porque están entrelazados continuamente con personajes reales. No sé, es como si comparáramos, es decir, hay una escena que hay un gran detective que todos conocemos, que yo no nombro, que tiene una cena y una reunión con la reina Victoria. Bueno, reina Victoria existió, el otro no existió, pero tan real es uno como otro a la hora de plasmarlo negro sobre blanco. No es nada difícil, en tanto cuanto tengas un soporte histórico potente y bien planificado. Y es difícil no saberlo, ¿eh? Es decir, este es ficticio. Pues mira, no lo sé. Yo sitúo la mansión en los Cotswolds ingleses, que son unos montes, bueno, donde pegado a esta mansión, en el condado justo al lado, Norfolkshire, nació Winston Churchill, en esa época. Bueno, y lo digo, bueno,
¿qué es real y qué no es? Oxford Science existe, la mansión donde nació Winston Churchill también, él también. ¿Por qué no va a existir esta mansión? Bueno, pues está entrelazado, habrá que escardar mucho y buscar mucho para saber qué es real, qué no es real. Qué no es real. Pero muchos de los hechos que tú nos cuentas en tu novela sí son reales. Sí, por supuesto. Por ejemplo, toda la guerra anglo-germánica, perdón. Sí, la tercera guerra anglo-birmana es un hecho totalmente real. La batalla que yo describo aquí, bueno, para situar un poco a uno de los personajes, cuál es un poco el corazón de hielo o de hierro que tiene, es una batalla que se llama Suai-Bo, que existió. Los príncipes que eran príncipes títeres que situó la reina Victoria allí, bueno, realmente fue el brigadier, ¿no? El almirante que mandaron allí para mandar las tropas inglesas. Bueno, pues todo eso es real. La compañía de Indias existía. Evidentemente, la Burma Trading Company existía. Todo eso existe y todo eso es real. Evidentemente, hay un fusilamiento que yo describo que es totalmente real, que no se sabe realmente quién. Se sabe que un fusilamiento lo hizo un teniente de la Guardia de Granaderos, de los granaderos de Irlanda, de Ireland. Bueno, yo sitúo a este personaje. Bueno, pues habrá que escardar bien si no lo es, pero no, para nada dices, uy, esto qué barbaridad es, esto es una invención. No es posible adivinar, ni yo mismo. Cuando lo he vuelto a releer, he dicho, pues mira, está perfecto, es histórico, es totalmente histórico. Claro. Pero evidentemente es un libro de ficción. Es un libro de ficción, pero que evidentemente relata muchas cosas que realmente han ocurrido. Porque evidentemente estas guerras anglo-birmanas existieron, además fue algo tremendo. La verdad es que sería interesante estudiar un poco las guerras anglo-birmanas para ver cómo eran nuestros amigos los ingleses. Bueno, imagínate lo que eran los ingleses. Bueno, ellos le llamaban a todo la India, ¿no? Uh-huh. El emperador de la India, porque para ellos todo era la India. ¿Y cómo lo hicieron? Pues a base de horror, a base del terror, a base de coger a un grupo se llamaban los cipayos, ¿no? Nos ponían por delante y el cipayo, a base de dádivas, de historias y de salir de la miseria de lo que se vivía en la India, era capaz de hacer cualquier cosa. Imagínate un cipayo que era hindú, metido al frente de las tropas inglesas en Birmania, con los que no tenía nada que ver, y darle un machete a un tío de esto. Pues, imagínate las barbaridades que podría hacer. Bueno, pues así Inglaterra logró hacer lo que logró hacer. Bueno, ahí tenemos la guerra de las Malvinas, ¿no? Cuando mandaron a los gurkhas ingleses. Estos se arrasaron, claro. Sí. Los argentinos corrían como locos, no me extraña. Yo solamente con ver la cara a un tío de estos, directamente ni armado, ¿no? Estaban corriendo, ¿no? Pero es así, ¿no? Realmente la novela también narra unos hechos claros que todos tenemos en la cabeza, de Whitechapel, pero que no es el centro de la novela, que están ahí porque coinciden en el tiempo. Y coinciden en el tiempo y se entremezclan con otro suspense, pues con lo cual hay varias historias entremezcladas ahí para crear confusión al lector, para que no sepa hasta la última línea qué es lo que realmente ha ocurrido. Que es tu gran fin, es tu gran logro, el conseguir que no se entere nadie. De eso se trata, ¿no? He pulsado la opinión y creo que he conseguido eso, que el lector no pueda dejar de leer. Eso es de lo que se trata, ¿no? Eso es importante. Y darle algo novedoso, algo diferente. Y otra cosa realmente buena es que te metes en harina, te engancha el libro desde el principio, que eso es muy importante también. Sí, no, claro, lo que se trata es de que el lector no pueda dejar de leer. Evidentemente hay que poner algo de historia para situarlo, como digo, no quiero ser pesado en el tema, pero a partir de ahí no le doy descanso. Yo no quiero dar descanso nunca al lector. No lo hice en el otro libro con 899 páginas, ahora con 318 mucho menos. Es decir, no te dejo descanso. O sea, no hay paja. Vamos a lo que vamos. Igual pongo un poquito de amor, un poquito cursing, para que el lector se relaje un momento dado, pero enseguida le estoy dando caña en la línea siguiente, ¿no? Debe ser así, para que, mantener la tensión, sin duda. A mí, sobre todo, cuando estaba hablando de un libro así de intriga, un libro
tipo novela negra y más si está mezclado con la historia. Sí me gusta lo clásico que estás en la cama y dices, joder, acabo el capítulo y me duermo, que menudo hora es. Y al final eso lo dices cuando llevas 3 capítulos ya y dices, caramba, manda a las 3 de la mañana y al final lo cierras casi llorando porque tienes que levantarte al día siguiente, pero te apetece seguir leyendo. Eso a mí me encanta. Eso me decía mi hermana Sole, que me ha ayudado muchísimo, tengo que agradecerle aquí. Al igual que Luis, me han ayudado muchísimo en la confección al final del libro, ya me ha ayudado a corregirlo. Y ella misma me decía, dice, es que me levanto del sillón y estoy dando una vuelta y me tengo que volver a sentar porque quiero seguir leyendo, ¿no? Porque me has dejado, acaba un capítulo y ya estoy deseando iniciar el siguiente. Pero ¿qué ocurre? Bien. Y sobre todo cuando lo importante de escribir una novela de este tipo es que la carretera no tenga un camino definido. O sea, que el lector crea que vas a ir recto, no. En cuanto crea que vas a ir recto, tuerces a la izquierda. Hay un giro. Y cuando crea que vas a volver a la derecha, otra vez al mismo camino, pues vuelves a volver a la izquierda. Es decir, engañarlo, tenerlo en una nube diferente de lo que realmente va a ser, ¿no? Porque eso se trata de sorprender, porque si no, estamos hartos de... Si no, hubiéramos escrito un libro de texto de la Reina Victoria y no se trata un de ensayo, no es. Que entretenga. Oye, has mencionado a tu hermana, a Soledad Palau, que también la hemos entrevistado hace muy poco aquí. ¿Y cómo lleváis eso de ser los dos hermanos escritores, grandes escritores, y decir, mira lo que voy a escribir, os compartís ideas, decir, mira, estoy pensando en esto, o cómo lo hacéis? No, sobre todo aprendiendo de ella, porque, en fin, mi hermana es... voy a decirlo, no va a ser políticamente correcto, es un maestro. Sí, Una maestra. Buenísimo. Un maestro. Además, hace una cosa muy bien que yo no sé hacer. Mi hermana hace reír y mucho y muy bien en un libro trágico. Es capaz de situarte, ponerte en cualquier situación y hacerte reír. Yo tengo uno de los primeros libros que ella escribió, que no tiene publicado, que mi mujer me tiene prohibido que lo lea. Lo digo medio en broma, porque me río tanto que es que tengo que dejar de leer. Es decir, tiene una capacidad tiene un registro, si lo comparamos musicalmente, tiene un registro tan amplio que es una auténtica maestra a la hora de escribir. Es decir, te pueden poner los pelos de punta, te hace llorar, te emociona, te hace reír, pero reír a carcajadas. Es decir, y tiene una imaginación que yo conozco muy pocas. Lo que me da muchísima pena que esté circunscrita a cada libro. Me da mucha pena porque mi hermana se merece estar, bueno, en cualquier stand de las mejores librerías de España. Ya lo creo que sí. Bueno, sin ninguna duda. Al igual que muchos otros, ¿eh? Sí. Tenemos aquí nombres, bueno, Jordi, Verónica, Mireia, Manuel, Miki, se me olvidarán muchos. Es que hay muchísimos que están... Hay una cantidad de talento en este país de escritura. Yo te conozco y te lo digo a ti claramente, y tú lo sabes, soy un principiante, estoy empezando en esto, me gusta, hago mis relatitos, mis cosas. Me funcionó bien el otro libro, estoy contento, sobre todo por el trabajo bien hecho. Es como un hijo, ¿no? Y estoy contento, pero desde luego yo con mi hermana es para mí una gran maestra, una gran ayuda, no solamente por la escritura, sino siempre, ¿no? Mi hermana ha sido un espejo en el que te puedes mirar y que siempre ha estado ahí, siempre está y nunca te abandona. Es decir, aparte de ser una grandísima persona, una grandísima madre, una grandísima abuela, es una grandísima escritora con todas las palabras. Totalmente de acuerdo. Oye, Juan, ¿dónde se te puede localizar, dónde se puede cotillear un poco tu obra y cosas de ti? Bueno, Facebook? Pues en Facebook, ahí está toda mi historia, todos mis relatos, hay muchísimos relatos. Yo soy, como sabes, un enamorado del Café Gijón. Sí, y bueno, desgraciadamente, últimamente he ido poco, por razones obvias que tú comprenderás, ya parece que se puede volver. Desgraciadamente, cuando volví, les habían atracado, les habían destrozado todo el local, es una pena. Es verdad. Un desastre. Pero estoy volviendo ahí porque me gusta escribir ahí. Me gusta escribir en mi mesa, la de siempre que tengo ahí, mirando el paseo de Recoletos, ahora que se puede pasear de otra manera. Antes era un mar de mascarillas, ahora ya será algo diferente. Ya vemos caras. Y bueno, es uno de los sitios que me gusta, ¿no? Porque no digo que las musas vengan a mí cuando estoy allí, pero realmente es un sitio agradable. Mi pluma, mi bolígrafo, mis folios, y bueno, hoy puedo hacerlo y es muy agradable tener
Paseo de Recoletos allí, imagínate con este tiempo, es una maravilla. No Una es maravilla. ningún mal sitio, y más ahora en la terracita y el sol. La verdad que es una maravilla. No te has buscado más rincón. Es un sitio genial, yo estoy enamorado de él y siempre que puedo voy y cuando no puedo, porque evidentemente estoy en casa, por aquí tengo aquí a mi máquina y mi amor de toda la vida, que me ayuda, porque si no fuera por ella sería imposible, no sería imposible. Bueno, entonces hablamos de que en el Facebook, Juan Palau Sirés, Eso ahí, es. ahí Juan Palau, encuentra. soy escritor, ahí tenéis bueno, mi historia, mi biografía, lo que he escrito, todas las publicaciones que he puesto en Facebook. No estoy continuamente publicando cosas, hago cosas muy especiales, muy de vez en cuando, porque como siempre me gusta, pues, sorprender un poco al lector, ¿no? Y no hago publicaciones, en fin, banales ni cortas, ni escribo por escribir, Ajá. siempre que tengo algo que decir es cuando lo hago, O no te cuando apetezca. realmente, no porque toque, no, hay que escribir algo. Hace pocos días puse un pequeño relato, relatos cortitos. Soy incapaz de escribir un micro relato porque Hombre, enseguida me voy las 4 o 5 mil palabras, pero bueno, es lo que hay, ¿no? a mí yo la verdad es que admiro muchísimo a la gente que es capaz de hacer relatos cortitos, porque me parece dificilísimo, me parece muy difícil. No te has puesto, pero seguro que lo harías bien. No te has puesto, pero seguro que lo harías bien. Seguro. Seguro que no. Juan No, Palau, te deseo todo lo mejor y espero volver a entrevistarte dentro de poco con otra obra que seguro que ya estarás por ahí preparando o y trajinando. hay un tema bueno que va a sorprender bastante. Estamos en ello. Sí. Sí, te doy una pista. Año 61, España, referéndum sobre la monarquía o no monarquía. Oh, oh, oye, pues no pinta nada. Tema- y un tema que entonces no se podía nombrar, que hoy es, bueno, está en el día a día, de hecho tiene muchos colorines, Ajá. pero que en el año 61 nombrarlo, y menos en el Congreso de los Diputados, era bastante complicado entre los procuradores. Pues ya lo creo, además. Por ahí va la historia, por ahí va la historia. Joder, pues impresionante. Además, la verdad es que hemos avanzado mucho en ese aspecto, bueno, en otros muchos, Gracias a Dios, afortunadamente. gracias a Dios. Pero Afortunadamente. aquella España era aquella España. Sí, O sea, sí, 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 y sí. hay que conocerla también, hay que Sí, conocerla. sí. Sí, sí. Y es bueno conocerla. Y quizás es cierto que hay un periodo de la historia que se trata de ocultar, se trata de no decir Claro, nada. Y caramba, pues estaba ahí, ¿por qué no se va a conocer? ¿Por qué no por se va a eso yo quiero conocer? descubrir un hecho que no se supo. Ujú. Bueno, porque mi padre entonces estaba trabajando en ABC y él estaba destinado en la censura de prensa, lo que es hoy el Ministerio de Defensa. Y Ajá. él trabajaba de 8 a 12 de 12 de la noche a 8 de la mañana, y en su momento me contó una pequeña historieta que había ocurrido una de las noches y que por supuesto fue censurada, como no podía ser de otra manera. Claro. Y él, saltándose la censura, le dio el visto bueno y aquello se publicó. Casi le cuesta el puesto, pero, Sí, sí. pero le echó un par, ¿no? Y vamos a intentar hacer una buena historia con eso. Oye, pues estaremos pendientes de ello. Pero fíjense que Juan Palau, aparte de su último libro, Tersair, Ira y Venganza, en la que está la intriga, está el que no nos deja soltar el libro, y ya casi estamos pensando en el siguiente, y sigue ahí con la intriga y nos deja colgados también con el próximo libro. Eres de lo que no hay, macho. Pasaré, te llevo una visita, pasaré a verte y te Oh, llevaré los 2 libros que los tendré. De me, verdad, me me, gustará mucho que ahora podemos darnos un abrazo, que pasaré a verte. me darás una No, alegría. no estamos tan lejos, ¿eh? No estamos tan lejos. No, vamos, tú sabes que yo soy de Madrid, hace 2 años que me vine aquí a Riaz a vivir. Esta tarde tengo que bajar precisamente a Madrid y es una hora, ¿eh? Bueno, pero es que yo estoy por menor hijo, con lo cual estoy en nada. Me Ajá. acerco en nada. Pues, Pasaré a ver. Te lo digo porque tengo los libros mañana, ajá. los nuevos, y pasaré a verte con muchísimo gusto, darte un abrazo y darte los dos. Pues no te puedo imaginar la alegría que me darás. Juan Palau, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ezequiel. Una, Como un, siempre, es un placer hablar contigo. un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Seguimos. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Algo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 30 en Lupa, judía malla de 500 gramos por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Mañana gran apertura del nuevo Lupa en Riaza en carretera Río Frío. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Lupa, calidad al mejor precio, ahora también en Riaza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Bueno, amigos, y ahora vamos a saludar a José Luis García Casado, creo que lo tengo ya por aquí. José Luis, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estás? Bueno, bien, Acabando el mes de junio ya. pero le quedamos un poquito. Este ya se ponga como se ponga, le ganamos. Sí, yo creo que ya sí. Oye, hoy vamos a hablar de Felipe II, a un rey al que le llamaron, entre otras muchas cosas, porque la verdad es que como todos los reyes tienen varios apelativos, le llamaban el rey prudente. Sí, el rey prudente, aunque en realidad lo que era más bien tímido e indeciso. Sí. Eso sí, no tenía la mano con los dedos muy abiertos y se gastó todo el dinero que tenía, más el que pidió prestado para mantener el catolicismo en Europa. Uh-huh. Uy, yo creo que más que hablar del rey, lo que sí quería rematar esta época de la historia un poco con un comentario de lo que era nuestra España en aquellos momentos, ¿no? Sí, sí. Él se empeñó, como digo, en mantener el catolicismo en Europa, con lo cual se gastó grandes fortunas
su más importante fracaso fue que ya lo hemos comentado en programas anteriores, el episodio de la grande y felicísima Armada. Porque eso del adjetivo de invencible se lo pusieron precisamente nuestros enemigos para mayor escarnio, claro. Era un plan demencial y desde luego imprudente. La realidad es que los británicos movilizaron 226 naves y España solo 137, de las cuales la mayoría eran simples barcos mercantes de los que se utilizaban en la ruta con América. Torpes de movimiento estos barcos y mal armados, porque la artillería española también hay que decir que era una pena. La mayoría de los cañones eran ya obsoletos para su época. El resto habían sido fabricados deprisa y corriendo, mal fundidos, con las ánimas torcidas, el hierro poroso, en fin, una pena. Uno llega a la conclusión de que no fueron los ingleses los que derrotaron a la flota, sino que fue la triste y consabida historia de la chapuza nacional. Sí, en ocasiones. Él no calentó, él envió otras 3 flotas contra Inglaterra que fracasaron también, y siempre por lo mismo. Barcos construidos para las tranquilas aguas del verano. Pasaba algo tan habitual en nuestra obra pública como el retraso en las entregas. Cuando al final conseguían echarse a la mar, cuando al final echarse a la mar era invierno, con el mar ya encrespado por las galernas. Todas estas aventuras fueron igualmente un sonado y merecido fracaso. En España, aquí en la península, en la metrópoli, a la España más liberal y multirracial de la Edad Media le sucedió la rígida y reaccionaria de los Austrias, donde la libertad causaba escándalo. Recuerden ustedes que ya en el Quijote se podía leer una crítica feroz contra la Alemania de la época, porque allí, decía en el Quijote, cada uno vive como quiere, porque la mayor parte vive con libertad de conciencia, algo absolutamente inconcebible en nuestro país. Aquí nos comimos sin digerirlo, eso sí, el Concilio de Trento. El pensamiento se volvió sospechoso. Creció la desconfianza en los libros y en la cultura. Leer era un peligroso hábito de los protestantes. Como dijo Ortega, España se convirtió en el Tíbet de Europa. Se aisló en su intolerancia a lo extranjero y se cerró las puertas a las ideas más liberales del Renacimiento, que ya estaba apuntando en toda Europa. En conclusión, la gravedad castellana impuso sus severas normas en ese imperio en el que no se ponía el sol. España era, amigos, la defensora del honor de Dios. Y claro, aunque luego el honor de Dios, el comportamiento de este hombre era distinto. Sí, ¿verdad? Digo que en la vida privada Felipe II era otra cosa. Su moral era otra. Bueno, como la mayoría de los reyes que le precedieron y que le sucedieron. Pero el honor de Dios, como decía, exigían, eso sí, que los portadores de sangre maldita fueran apartados de cualquier cargo oficial o eclesiástico. ¿Y quiénes portaban sangre maldita? Pues ya se lo pueden todos imaginar. Los descendientes de judíos o de moros conversos. Así que todos aquellos que aspiraran a pertenecer a una orden religiosa, a una cofradía o hermandad, o a cualquier otra sinecura de la administración o de la Iglesia, y de eso había mucho,
tengas en cuenta la tendencia nacional a vivir de los presupuestos del Estado, que todavía sigue viva. Eso es lo que mantenemos. Todos los aspirantes debían presentar un estatuto de limpieza de sangre en el que se acreditara documentalmente y con testigos que entre sus pasados no había ni judíos ni moros. Y déjame que haga un paréntesis. Hazlo. El tema de la limpieza de sangre, que nosotros, por ejemplo, aquí en España, en muchos países iberoamericanos, el tema de llevar dos apellidos es posiblemente por el tema este de la limpieza de sangre, para demostrar la limpieza de sangre. Por ir acreditando, claro, efectivamente, que entre sus progenitores y sus antecesores no había ni judíos ni moros conversos. Así que, de pronto, los desheredados de la fortuna descubrieron que tenían pedigrí. Y claro, se aferraron a esto como lapas a la roca. La limpieza de sangre era un honor del que otros, más ricos muchas veces, no podían presumir. Con el tiempo, la evolución de la vida social acabó llevando a una progresiva degradación social. La incultura, el fanatismo religioso y el desprecio al trabajo, actitudes muy propias todas ellas de la aristocracia, ahora las imitaba el pueblo llano. Empezó a proliferar la figura del hidalgo pobre y muerto de hambre. Los campos empezaron a estar abandonados. Recordar que el trabajo era mal visto. El trabajo era despreciado por todos. Ya no era un orgullo ser un buen artesano o un buen labrador. Cayeron en la picaresca y en vivir a salto de mata, a veces rayando en el mismo límite de la delincuencia. No tenemos más que echar una ojeada a nuestro clásico Lazarillo de Tormes y a todos los personajes que aparecen en él. Nuestro Felipe II era como uno de esos hombres de empresa que pretenden controlarlo todo y en todo momento. Y claro, como no se fiaba de nadie, tampoco enseñó a su hijo lo que era eso de gobernar tan vasto imperio. Así que cuando el príncipe accedió al trono, no tenía ni la menor idea de lo que era el complicado oficio de gobernar y acabó delegando esta tarea en un hombre de su confianza. Algo que ya intuía su padre, quien un día, hablando con el marqués de Castel Rodrigo, le confiaba aquello de: «Ay, don Cristóbal, que me temo que me lo han de gobernar». El gran éxito, o el único éxito sonado de nuestro buen rey Felipe II, fue el de Panto y los resultados de aquella batalla para pagar los pies al turco. El resto de sus conflictos fueron casi todos internos. La rebelión de los moriscos, que no es que fuera muy importante, pero de la antigua Andalucía, los moriscos estaban hartos de que les impedían hablar su idioma, les impedían las prácticas religiosas de sus creencias y se levantaron en armas contra el rey. Fue fácil sofocarlos, pero fue uno de los conflictos que tuvo que atender Felipe II. Bueno, eso y el contencioso con Aragón. Acordaros de... Sí. Acordaros de Antonio Pérez, que asesinó a Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, hermanastro o hermano putativo del rey, y que se refugió, claro, le perseguía la justicia. Y también posiblemente amante de la princesa de Éboli. Por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, y un intrigante y un personaje muy oscuro, de que algún día a lo mejor hablamos. Pero bueno, era aragonés y como tal aragonés se refugió en Aragón. El rey, en vez de perseguirle con
con la justicia ordinaria, le persiguió con la Inquisición, porque la justicia de Aragón no tenía jurisdicción sobre la Inquisición. Al final, los aragoneses, cuando el rey fue a prender a Antonio Pérez, los aragoneses se levantaron en armas porque interpretaron que aquello era una violación de sus derechos. No nos olvidemos que el justicia de Aragón, en aquel momento Juan de Lanuza, era un hombre con mucho poder. De hecho, todos los reyes de España juraban, antes de ser reyes o en el momento de su proclamación, tenían que jurar aquello que decía el justicia de Aragón, era: nos que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal, rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no. Esa era la fórmula de juramento de los reyes de España de los fueros de Aragón. Pues el sucesor de Felipe II, Felipe III, seguía firmando los papeles como hacía su padre, pero al contrario de su padre, ni los leía ni los discutía. El nuevo rey era, como su padre, un hombre religioso y buen cristiano, pero al contrario que su progenitor, no era nada trabajador. Le gustaban más las fiestas y la diversión, con lo cual queda un poco en entredicho aquello de buen cristiano. Pero en fin, ya hablaremos con más detalle de Felipe III. Como ya hemos comentado en crónicas anteriores, la gran preocupación de las casas reales siempre era procurar una buena elección para cónyuges de sus retoños. Y en eso, mira, Felipe II tuvo buena mano. Eligió para su heredero a una prima lejana, Margarita de Austria, una princesa de 13 años, que era hija de Carlos de Austria, y venía con una buena garantía. Su madre había parido 15 veces sin mayor dificultad y todavía estaba viva. La verdad es que no se equivocaron quienes se la recomendaron. Sí, la nueva reina le dio al rey 8 hijos, 4 varones y 4 hembras. Y una cosa curiosa, los partos de Margarita siempre estaban presididos por el báculo en forma de T de Santo Domingo. Esta costumbre, no creéis, se ha venido manteniendo en los partos de todas las reinas de España hasta Victoria Eugenia. Caramba, pues no lo sabía. Al final, los virus pudieron más que la reliquia del santo y la reina Margarita acabó muriendo a los 27 años de una infección puerperal. Eso sí, eficazmente ayudada por las sangrías que le practicaban los médicos de la corte. Y yo, si os parece bien, creo que aquí lo dejamos por ahí y entramos el próximo día en lo que fue la época, el reinado y las vicisitudes de nuestro nuevo rey Felipe III. Pues ahí lo dejamos. La semana que viene hablaremos de Felipe III. Hablaremos de Felipe III y si hace falta del gobierno. Venga, vale, y si hace falta del gobierno. José Luis García Casado, muchísimas gracias. Gracias a todos, ha sido un placer. Venga, como siempre. Un abrazo fuerte, hasta luego. Para vosotros. ¿No te voy a contar nada más ya? Ya no tengo nada que contar. Bueno, pues entonces, amigos, les pido que nos den un respirito y dentro de 10 minutillos, un cuarto de hora, estamos otra vez con ustedes. Vamos a ver los temas de actualidad y vamos a ver qué ocurre con esta decisión de que solamente haya 3 centros de vacunación en toda nuestra comarca. En un ratito estamos con ustedes. Hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.